Saludos, estudiantes de la unidad curricular Microbiología. Hoy vamos a hablar del tema micología general. Soy el profesor Jesús Silva, docente de la cátedra entonces de microbiología. Ahora, ¿qué es la micología? La micología entonces es la ciencia que estudia todos los hongos, o es una rama de la biología que se encarga del estudio de todos los hongos. Los hongos están ampliamente distribuidos en toda la naturaleza, en los animales, en las plantas, en el suelo, en el agua, en el hombre, en los alimentos. Verdaderamente los hongos están muy distribuidos en la naturaleza. Aquí tenemos, por ejemplo, una fruta, una naranja, está contaminada tiene presencia de hongo. Ahí vemos esa, aquí, ¿verdad? Aquí voy a colocar el cursor. Vean estas como unas pelusas, una zona como algodonosa, de color blanco o puede ser color verdoso. Esta es como azul y aquí una motica blanca alrededor de la naranja. Esta está comenzando a infectarse, ya tiene más tiempo de infectación. Y miren este pan completamente invadido por el hongo. Esto es característico generalmente de los hongos aspergillus, como por ejemplo Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, género y especie. Características generales. Entonces los hongos, aquí pendiente con esto, estudiantes, los hongos tienen generalmente dos formas, que son los mohos y las levaduras. Entonces los mohos son estructuras más complejas, ¿verdad? Son pluricelulares, mientras que las levaduras son estructuras unicelulares. Los mohos están compuestos por muchas ramificaciones. Son estructuras como unos filamentos, muchos filamentos, que fue lo que vimos anteriormente en la fruta de la naranja. Toda esa zona algodonosa está compuesta entonces por innumerables o incontables filamentos. Esos filamentos se denominan hifas, así como lo ven ahí, ¿verdad? Hifas. Aquí lo tienen. Hifa es la estructura fundamental de los mohos. Estamos hablando de los mohos. Y cuando agrupamos todas esas hifas, como en este caso esta imagen que está aquí, no está muy bien definida, pero les invito a ver imágenes de hifa, lo pueden buscar en su teléfono, y ese conjunto de hifas se denomina entonces micelio. Es una agrupación de hifas. Eso se denomina micelio. En el caso de los hongos en la forma levaduriforme o formas de levadura, ya dijimos que son estructuras unicelulares. Acá en este caso, las levaduras tienen forma como un granito de frijol o un balón de fútbol americano alargaditas. Ellas se van a dividir por división binaria o por gemación, que es un brote. Fíjense aquí esta levadurita, manifiesta un brote y se divide y genera otra levadura. Aquí pueden ver que dice pseudomicelio o pseudohifas. Eso no es más que cuando la levadura se está dividiendo por gemación o por división binaria, el brote entonces no se desprende de la levadura, sino que queda pegado. Asimismo, ese brote genera otro brote y otro brote y otro brote que no se desprende de la levadura inicial. Entonces eso forma como un micelio o una hifa. Acuérdense que la hifa es la estructura fundamental de los mohos. Entonces podría engañar, ¿verdad?, al que está haciendo la investigación, creyendo que es un micelio o una hifa, y se denomina pseudohifa. Esto es característico de las cándidas. Por ejemplo, Candida albicans tiene esta característica de crecimiento en forma de pseudohifa. No termina de reventar el brote, sino que quedan pegadas y no se separan.
Luego tenemos los hongos dimorfos, que como la palabra lo dice, dimorfos. Entonces tienen dos formas estos hongos, que pueden ser forma de moho o formas de levadura. Y para que el hongo tenga la forma de levadura, ellos requieren de condiciones ambientales para poder desarrollarse como mohos. Mientras que adquieren la forma levaduriforme, acuérdense del baloncito de fútbol americano, cuando crecen a temperaturas corporales del ser humano o de los animales, que son alrededor de los 37 grados Celsius. Entonces esa es la forma dimorfa, que viene condicionada por el factor temperatura. Los hongos en general son los mohos y crecen en la naturaleza a su temperatura ambiente normal, ¿verdad? Que es la temperatura ambiente está entre los 25, 30 grados. Claro, si nos vamos a ambientes más fríos o congelados, temperaturas muy frías, ya esa temperatura no es afín para el desarrollo de los hongos. Entonces aquí tenemos, acuérdense, los hongos filamentosos, filamentos de hifa, se conocen como mohos. Aquí están las hifas. Estas hifas pueden ser sentadas, fíjense aquí en esta imagen. Esto es una hifa, este es filamentito. Aquí está otra hifa, otra hifa, otra hifa. En este moho que estamos viendo aquí en esta estructura. Entonces se toma una porcioncita de este moho y se ve al microscopio su hifa. Ahora fíjense que esta hifa puede tener divisiones, y se conoce como hifas setadas o hifas cenocíticas. Entonces una hifa que presenta divisiones es una hifa setada, mientras que una hifa que sea lisita, que no tenga estas divisiones, se conoce como hifa no setada o coenocítica. Las hifas crecen formando una masa de ramificación y su conjunto se llama micelio, que ya lo dijimos. Esto que está aquí, ¿ves? Cada ramita de estas, cada hifa de esto, estos son hifas. Entonces toda esta maraña de hifas constituye un micelio. Y aquí lo tenemos en la placa, ¿ves? Una placa que es como, imagínense el algodón. Cuando usted ve en el algodón todo ese poco de pelusa, eso es igualito, así crece el moho en una placa de Petri en el laboratorio. Entonces estamos claros, ¿verdad? Moho y levadura. Ahora, los hongos todos pertenecen al reino fungi, no se le olvide, fungi. De ahí podemos hablar entonces de fungigrama, infecciones fúngicas. ¿Por qué? Porque pertenecen al reino fungi. Los hongos entonces no tienen movilidad, sin embargo yo dije que los hongos flagelados presentan un movimiento helicoidal. Tienen dos tipos de reproducción, que es la reproducción sexual, que son los conocidos como hongos perfectos, y la reproducción asexual, como el caso de la cándida o los hongos imperfectos. Son organismos eucariotas, entonces todos los hongos son eucariotas, a diferencia de las bacterias que son procariotas. Las bacterias procariotas, hongos eucariotas. Y ustedes ya conocen la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota, porque eso lo vienen viendo seguro desde bachillerato, biología en bachillerato. Se desarrollan mejor es a temperatura ambiente. Esa es su temperatura ideal. De hecho, cuando vayan a incubar en el laboratorio, la estufa debe estar a temperatura ambiente, 25 grados, o puede estar regulada, porque acuérdense que hay laboratorios que están condicionados con el aire acondicionado, y el aire acondicionado puede estar a 16 grados Celsius, y eso no es favorable para su crecimiento. Tiene que ser entre 25, 28, esa es la temperatura ambiente. Entonces podemos regular la temperatura en la estufa, y ahí las vamos a incubar a esa temperatura, ¿no? Entre 25 y 28 grados Celsius. Están ampliamente distribuidos, ya lo dijimos, en toda la naturaleza, son universales, son unicelulares y pluricelulares, ya lo dijimos, levaduras y los mohos, y se reproducen por esporas. Es una manera de reproducción de los hongos, de todos ellos se reproducen por esporas, que vamos a ver más a continuación. Varían en forma y tamaño, por supuesto los mohos, los hongos, ¿verdad? Son de mayor tamaño que las bacterias y adquieren esos colores característicos típicos de los hongos que vimos, como el
caso de vimos anteriormente en el pan, que es color verdoso, colores azulosos, colores oscuros, negros. Esos son los colores característicos de los hongos. Y aquí en el reino fungi entonces tenemos la clasificación de ellos, ¿verdad? Tenemos los ascomicetas, los cigomicetas, los basidiomycetas y los deuteromicetas, que son los hongos imperfectos, que ya sabemos que son los que no tienen reproducción sexual, sino que se reproducen de manera asexual. Ahora, ¿cómo están conformados los hongos? Ellos presentan una pared celular muy característica, muy rígida, muy fuerte, que es característica toda de los hongos. Y los hongos en un principio se creían que eran células vegetales, o sea, que pertenecían al reino vegetal. Pero los hongos no tienen cloroplasto, por tanto no poseen o no realizan el proceso de la fotosíntesis porque no tienen cloroplasto como las células vegetales, sino que ellos lo que tienen es quitina, que es un homopolisacárido que está conformado por moléculas de N-acetilglucosamina polimerizadas. Entonces esa es la característica de la pared celular de los hongos. También presenta una membrana celular o membrana citoplasmática, que es la característica general que guardan todas las células características que presentan membrana citoplasmática, que con sus funciones de barrera, como toda célula eucariota. Y se diferencia porque en los hongos la membrana citoplasmática o celular posee unos esteroles, no lo olviden, estos esteroles que posee la membrana, que son el ergosterol o el simosterol. Mientras que las células de los animales, acuérdense que la membrana citoplasmática posee colesterol. También tiene su aparato de Golgi, como toda célula eucariota, que saben que te recordarán el aparato de Golgi para formar proteínas y permite la reparación de los ácidos nucleicos, del ácido nucleico que presenta ese hongo. Flagelos, que ya dijimos, son los hongos flagelados, que le permiten movimientos helicoidales, pero recuerden que en su gran mayoría ellos son inmóviles. Y una cosa muy importante, los hongos en su gran mayoría son aerobios estrictos, aunque hay un pequeño grupo que son anaerobios facultativos. Esas palabritas técnicas no pierdan cuidado porque la van a aprender en este curso. Toda esa terminología técnica la van a ir aprendiendo poco a poco. En cuanto al núcleo, se diferencia de las procariotas porque es un núcleo que presenta una membrana nuclear y además presenta nucleolo. O sea que su ácido nucleico está encerrado, no como el caso de las bacterias, que el material nuclear está libre, fluyendo en el citoplasma. Posee ribosomas, que ya ustedes saben que los ribosomas son las estructuras fundamentales para la síntesis de proteínas. Y la mitocondria para la respiración celular. ¿Por qué? Porque dijimos que los hongos en su gran mayoría son aerobios estrictos. En cuanto a su metabolismo, todos los hongos son heterotróficos, o sea que ellos requieren sus componentes de derivados del carbón mediante elementos orgánicos preformados. En caso de las plantas, ustedes recordarán que sí, los vegetales son organismos autotróficos. Entonces todos los hongos son heterótrofos o heterotróficos. Son aerobios o anaerobios. Parece que en su gran mayoría ellos son aerobios, como dije anteriormente, y un pequeño grupo son anaerobios facultativos. Su temperatura óptima de crecimiento, ya les dije que es la temperatura ambiente. Esa es su mejor temperatura de crecimiento. Y el pH, ojo aquí muy importante, fíjense que hay un rango ahí entre 2 y 9. Es bastante amplio, pero en general los hongos y sobre todo las levaduras prefieren el pH ácido. Si vamos a, por ejemplo, vean el caso de la mayonesa. Una mayonesa es bastante ácida, ¿verdad? Porque el componente básico que lleva la mayonesa es el ácido. ¿Cuál es el ácido que le echan? Ácido acético. Ese es el componente básico en la industria de alimentos
cuando elaboran la mayonesa le agregan el ácido acético y queda con un pH bastante ácido. Sin embargo, usted puede hacer mayonesa a temperatura ambiente y si por algún motivo se contamina, el microorganismo preferiblemente que va a crecer en esa mayonesa son los hongos, ¿verdad? Y sobre todo levadura. Entonces las levaduras se van a desarrollar a esa condición tan ácida. Los jugos también, los jugos crecen muchas levaduras, porque tienen esa cualidad de crecimiento en pH ácido. Y otra cosa que tienen crecimiento lento. Hay algunos hongos que inclusive pueden crecer hasta los 2 meses. Imagínense esperar un crecimiento en el laboratorio para que se manifieste a los 2 meses. Pero en general 3, 4 días es suficiente para, en general, pues la mayoría de los hongos crecen a los 3, 4 días. No como las bacterias, que usted incuba una bacteria en una placa, un agar sangre, un agar que usted se le ha seleccionado, y a las 18 horas, 24, ya tiene crecimiento en la placa. Mientras que el hongo debe esperar 3, 4, 48, 72, máximo 72 horas. Si a las 72 horas, los 4 días no hay crecimiento, entonces se reporta como sin crecimiento. Como en el caso de esta plaquita, ¿ves? Aquí está una placa y crecieron 3 colonias. ¿Estas son colonias de qué? ¿Colonias de levadura o de mohos? ¿Qué creen ustedes? Entonces estas son colonias de mohos, ¿verdad? Miren la forma algodonosa, tiene una forma radial. Esto es característico de un moho que tiene esta forma de crecimiento y ese pigmento verde característico. Y aquí miren el medio de cultivo en la placa, que es esta colorcito amarillito que ven aquí. El medio de cultivo de uso universal para sembrar o cultivar a los hongos, no lo olviden, ya lo vamos a ver más adelante, seguro que está más adelante, es el agar, se escribe saburao, pero se pronuncia saburot, ¿verdad? El doctor Saburot desarrolló ese medio de cultivo para el crecimiento de los mohos a nivel de laboratorio de manera experimental. El diagnóstico. Entonces, para hacer un diagnóstico, para cuando vamos a buscar estos hongos, para hacer un estudio microscópico directo de la muestra, lo podemos obtener a partir de escamas cutáneas, de pelo, muestras de pelo, raspaduras de piel, etc. Pueden hacerse en fresco, una tinción montada directamente con esta sustancia que tienen aquí, que es el KOH, que es el hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. Entonces colocamos en una lámina portaobjeto una gotica de KOH y colocamos un inóculo con una espátula, no, se me olvidó el instrumento con la que tomamos la muestra. Bueno, muchachos, tomamos la muestra con un aplicador o con una espatulita y la mezclamos con el KOH. Luego lo vemos al microscopio y vamos a ver las estructuras levaduriformes, características de esos hongos. También podemos utilizar el azul de algodón, que es una solución para hacer diagnóstico directo en el microscopio, o azul de lactofenol o de calcofluor. Entonces se liberan las hifas o inclusive tú puedes ver las hifas, inclusive se pueden hasta las pseudohifas, se ven con esta solución de KOH o de NH. Los hongos entonces dermatofitos crecen bien en el agar saurum. Aquí tienen el nombre del agar, ¿ves? Y esta es la temperatura que va a incubar. Cada laboratorio entonces estandariza su temperatura. Aquí dice que hay un rango entre 25 y 30. Pero yo, por ejemplo, si queremos cultivarlo, bueno, vamos a seleccionar entonces una temperatura y agarramos 25 grados. Aquí tenemos ejemplos de infecciones por hongo. Aquí tenemos infecciones en piel por hongo. Aquí hay una candidiasis en este tipo. Acuérdense que estos tipos de lesiones en piel son hongos que buscan la queratina. Y la queratina generalmente está en piel, en las uñas, ¿verdad? Miren cómo están estas uñas. Miren esta uña infectada por hongo de preferible crecimiento. Dermatofitos aquí en esta piel. Y aquí la mucosa bucal
Fíjense, están crecimiento como un color blanquecino. Esto es característico de cándida. En el paladar, en la lengua, en toda la boca puede haber crecimiento por una candidiasis. Esa es la patología, entonces por infección por cándida es una candidiasis. Y los dermatofitos que crecen a nivel de piel o de uña, en el pelo también pueden crecer, en el cuero cabelludo, generando infecciones por hongo. Esto lo vamos a ver en la clase cuando hablemos de infecciones por hongo, infecciones superficiales por hongo o infecciones profundas por hongos que infectan, pueden llegar hasta el tejido pulmonar o más allá, ¿verdad? Esta es la bibliografía que se recomienda para estudios de esta parte de los hongos, estudio de los hongos. Y bueno, muchísimas gracias entonces por su atención, muchachos.